Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogor y hoy voy a responder la respuesta de un oyente en iTunes. Como digo, a través de iTunes, donde podéis dejar vuestras reseñas y vuestros comentarios, buscando el podcast de vendedor profesional y poniendo estrellitas y dejando comentarios, pues como digo, a través de estos comentarios de iTunes, me ha llegado una consulta de Zoncera. Este usuario me da las gracias por el podcast y me dice que hable un poco del tema de socios en empresas pequeñas. Ante todo, quería darte las gracias, Zoncera, por tu reseña. Y con el tema de los socios en las pequeñas empresas, a menudo se genera una disyuntiva. Es cierto que los socios, al final, son, pues, si sabéis la frase esa que dice, si quieres llegar rápido, hazlo solo, si quieres llegar lejos, ve con amigos, pues en los negocios resulta más o menos igual. Es decir, no podemos aspirar a tener un negocio importante, un negocio fuerte, si no tenemos socios, si no tenemos gente en la que delegar responsabilidades y que además tengan pues cierta influencia en nuestro negocio. Por otro lado, es cierto que al final tener un socio en un negocio consiste en gestionar, por así decirlo, los egos, las ideas, las necesidades o las inquietudes de cada una de las partes, de cada uno de los socios e intentar llegar a un bien común. Por ese motivo, mi recomendación siempre es plantear la relación como una relación profesional, aunque seas o aunque primero os haya unido una relación de amistad. Una vez que os ponéis en un negocio juntos, lo mejor es plantear la relación desde un punto de vista estrictamente profesional, al menos en aquellos parámetros en los que sea importante para tu empresa. Tienes que pensar en tus socios como en tu primer cliente. Porque al final, una empresa en la que los socios están peleados, o en la que los socios no se llevan bien, o en la que los socios tienen distinta idea sobre hacia dónde tiene que ir, cuál es la misión o la visión de la empresa, pues al final se ve abocada al fracaso. ¿Por qué? Pues porque hay órdenes contrapuestas, si hay empleados que se ponen de un lado o del otro en función de lo que les interese, que además pueden cambiar de opinión. Y como digo, esto primero da muy mala imagen y segundo hace que la rentabilidad y la productividad sea muy complicada. Así pues, la primera máxima que tienes que entender es que tu socio es tu primer cliente. Si tienes varios socios, tendrás varios clientes y tienes que empezar a tratarlos como un cliente más. Tienes que respetarlos, tienes que escucharlos, tienes que intentar entender cuál es su posición, las objeciones que tienen respecto del negocio. Es importante también creer que no estás en la única posesión de la verdad, sino que la otra persona tiene sus motivaciones y tiene sus intereses para exigir ciertas otras cosas. Pero sobre todo es importante no pensar que habrá uno de los socios que siempre acierte y el otro siempre se equivoque, o los otros siempre se equivoquen. Eso es algo que suele pasarnos, que solemos pensar muy a menudo. Es decir, tenemos la sensación de que cuando nosotros hemos llegado a un razonamiento nos ha exigido muchísimo esfuerzo y que hemos realizado un montón de cálculos y un montón de razonamientos lógicos, y sin embargo tenemos la impresión también de que cuando otra persona llega al razonamiento contrario al nuestro, pues o que no le ha prestado atención, o que se ha dejado llevar por sus emociones, que no lo ha pensado racionalmente, o que no le ha dedicado el tiempo necesario a analizar cada una de las variables y las circunstancias. Eso es naturaleza humana, es decir, eso siempre va a ser así. El refrán de podemos ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro viene precisamente de ahí.
Hay una frase que yo suelo utilizar mucho en mis cursos y en mis charlas, y es que medimos a los demás por sus acciones o por el resultado de sus acciones, y en cambio a nosotros mismos nos medimos por nuestras intenciones, por nuestras voluntades. Entonces, tenemos que empezar a no pensar así, al menos con nuestros socios. Tenemos que empezar a intentar escucharlos, intentar entender su posición, como he dicho, a desarrollar nuestra empatía y nuestra asertividad con ellos. Recordad que, como digo siempre, la empatía no consiste en ponerte en los pies de la otra persona. No necesariamente yo tengo que entender lo que la otra persona piense o pensar lo mismo que piensa la otra persona. Yo puedo pensar exactamente lo mío y puedo llegar a no entender lo que la otra persona entiende. Ahora bien, si yo respeto que su razonamiento, su lógica, su método para llegar a esa conclusión tiene validez, aunque yo no lo entienda, si yo respeto eso, eso también es empatía. Lo digo porque equivocadamente se habla de la empatía únicamente como, no, cuando tú consigues entender lo que la otra persona plantea. No, hay muchas veces que ni con vuestros socios ni con vuestros clientes entenderéis exactamente por qué han llegado a esa conclusión. Pero aún así respetadlo aunque no lo entendáis, porque seguro que ellos han pasado por el mismo proceso mental que vosotros, de evaluar distintas opciones, de evaluar todas las circunstancias, intentar de forma lógica llegar a un resultado que sea el que consideran mejor. Entonces, recordad que la empatía con vuestros socios consiste exactamente en eso, es decir, oye, mira, no entiendo por qué has llegado hasta aquí, o no entiendo por qué has tomado esa decisión, pero si la has tomado, entiendo que tus motivos habrás tenido. Con el tema de la asertividad pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, con la asertividad no tenemos necesariamente que imponer nuestra opinión. Ahora bien, no tenemos que dejarnos avasallar por la opinión de otros, y eso cuando estamos hablando de socios es importantísimo. Hay una metodología de negociación y de afrontar los problemas, que es la metodología Harvard de negociación. Si buscáis en internet, William Ury, Roger Fisher, Eric Patton, creo que era. Del nombre de Patton no lo recuerdo exactamente, pero vamos, de Ury y Fisher sí. Son los padres de la negociación moderna, del método Harvard de negociación, un método que sirve desde, pues, para negociar tratados de paz. De hecho, William Ury ha sido consejero de paz en Oriente Medio, ha sido negociador intermediario en el tema de Chechenia contra Rusia, ayudó o fue consultor de Jimmy Carter para el tema del desarme nuclear. Es decir, estamos hablando de gente que sabe de lo que habla, de estos 3 profesores de Harvard que desarrollaron el método de negociación y que tiene una máxima, y es que hay que plantear normas muy precisas en las relaciones y además negociar únicamente por intereses, no por posiciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que no tienes que decir, hay que quitarse de en medio esas frases como yo quiero, o yo necesito, o yo pienso. Lo que hay que hacer es valorar cuáles son los intereses máximos de la empresa. ¿Qué es lo que nos interesa más? Pues nos interesa desarrollar un producto que sea duradero en el tiempo. O nos interesa, por ejemplo, desarrollar una base de clientes fuerte. O nos interesa conseguir el máximo de rentabilidad en cada una de nuestras operaciones. Y en virtud de ese interés, desarrollar las negociaciones que tengas que tener con tu socio. Siempre planteando, como he dicho, normas muy precisas en las cuales marquemos, oye, de esto se puede negociar y esto no es negociable. No sé, se me ocurre, por ejemplo, imaginad que sois 2 socios en una empresa y que tenéis una empresa, pues yo qué sé, de venta de servicios. Si queréis sacar un nuevo servicio al mercado, pues no sé, un software, por ejemplo, ¿de acuerdo? O un curso, lo que sea, queréis sacar un nuevo servicio al mercado. Lo primero que tendríais que entender es
¿Cuál es el objeto final de vuestra empresa o de vuestra sociedad, de vuestra asociación? Oye, estamos aquí para, yo qué sé, para hacer software que ayude a la gente a desarrollarse profesionalmente, o estamos aquí para hacer software que nos permita ganar dinero. Vale. Una vez que hemos planteado esa máxima, tenemos que empezar a ver cuál es el objeto principal de la empresa. Estamos aquí para, o lo que hemos dicho, la misión de la empresa y la visión de la empresa. Y una vez que tenemos definida la misión y la visión de la empresa, entonces empezamos a ver, oye, ¿tú qué quieres sacar? No, pues yo quiero sacar un software, pero quiero que sea en pago único. ¿Por qué motivo? Y entonces empezar cada uno a poner sus pros y sus contras a la hora de negociar y que la otra persona ponga sus pros y sus contras y siempre desde la perspectiva de qué es lo que le interesa a la empresa. Esto se puede hacer en cualquier caso, pues cuando queremos contratar un empleado, cuando queremos despedir a un empleado, cuando queremos hablar eso del negocio que vamos a hacer, si vamos a coger un cliente o no vamos a cogerlo, si vamos a responder las críticas de un cliente o no las vamos a responder. Como digo, las causísticas son 1000 y habría que estudiar cada una de ellas con detenimiento, pero siempre desde una serie de normas muy precisas, cuanto más precisas y estrictas, mejor. Es decir, cuanto menos se deje a la imaginación, menos problemas personales habrá. Pensad que cuando se está desarrollando una negociación es muy sencillo empezar a faltarle a la gente, empezar a decirle a la gente, es que tú eres, es que tú crees, es que tú piensas, es que tú haces. Dejemos todo eso a un lado. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos una sociedad, cuando tenemos que hablar con nuestro socio, cuando tenemos que negociar con nuestro socio, es poner por delante de todo cuáles son los intereses comunes. Oye, ¿los intereses comunes de los dos son que la empresa continúe? Sí. ¿La empresa para continuar necesita liquidez? Sí. Para conseguir esa liquidez necesitamos sacar un nuevo producto que además nos permita un margen de rentabilidad de un 70% y que además podamos vender de forma autónoma a través de Internet. Sí, pues ya está. Ya, ese es el interés. A partir de ahí vamos a negociar, pues si resulta que el software que vamos a sacar o el servicio que vamos a sacar va a ser un curso, va a ser un ebook, va a ser una aplicación móvil o va a ser, una campaña de email marketing. Pero todo eso siempre desde el punto de vista de qué es lo que nos interesa, qué no se puede tocar. ¿De acuerdo? Negociar esos intereses. No negociar es que tú dijiste, es que tú sabías, es que para mí es más importante. No, da igual lo que sea más importante para ti. Lo importante es lo que sea para la empresa. Creo que hasta aquí el tema ha quedado más o menos claro. Como digo, piensa en tu socio o en tus socios como tu primer cliente. Son los primeros que te tienen que comprar la idea. Si ellos no te compran la idea, al final la sociedad se desmontará. Y si se desmonta la sociedad, las probabilidades de que siga el negocio adelante son muy complicadas. Nada más. Recordaos que sigáis dejando vuestras reseñas en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Muchísimas gracias por todo. Si queréis, además, hacerme vuestras consultas, podéis usar el formulario que hay en la página vendedor.pro, de vendedor profesional. Y bueno, en breve tendré nuevas noticias porque voy a empezar a ofrecer contenido adicional gratuito, porque ya sabéis que esto lo hago por gusto. Por suerte ahora mismo el trabajo me desborda, con lo cual esto es un poco una motivación que tengo para seguir desarrollándome a mí mismo y ayudaros a vosotros en vuestro desarrollo. Pero si queréis ayudarme en mi desarrollo, pues planteadme dudas, planteadme consultas, planteadme sugerencias a través del formulario de contacto de vendedor.pro. Muchas gracias y hasta mañana.